Imagina esto, el rugido de miles de personas, el sonido del metal chocando, caballos lanzados a toda velocidad, y dos hombres dispuestos a morir por honor. Esto no es una película. Esto eran los torneos medievales. Pero lo que muchos no saben es que detrás del espectáculo había reglas estrictas, política, dinero, y una violencia tan brutal que incluso los reyes intentaron prohibirlos. Hoy vamos a descubrir cómo funcionaban realmente los torneos medievales, cuáles eran sus reglas, y por qué podían convertirse en una sentencia de muerte. 1. ¿Qué era realmente un torneo? Cuando pensamos en torneos medievales, solemos imaginar caballeros elegantes, justas perfectamente organizadas y combates casi deportivos. Pero la realidad era muy distinta. Los primeros torneos, que surgieron alrededor del siglo XI, no eran espectáculos controlados. Eran auténticas guerras, en miniatura. Se llamaban melees. Y consistían en algo muy simple. Dos grupos de caballeros cargaban unos contra otros, con armas reales, y con un único objetivo: sobrevivir y capturar enemigos. No había líneas claras. No había árbitros. No había límites definidos. El campo de batalla podía extenderse por kilómetros. Bosques, aldeas, colinas, todo formaba parte del juego. Y sí, lo llamaban juego, pero era cualquier cosa menos eso. 2. Las reglas, el orden dentro del caos. Aunque parezca contradictorio, incluso estos combates salvajes tenían reglas. No eran reglas modernas, pero eran esenciales para que el sistema funcionara. Regla 1. El rescate. Capturar a un caballero era más valioso que matarlo. ¿Por qué? Porque un caballero valía dinero. Mucho dinero. Si lograbas derribar a un rival y capturarlo, podías exigir un rescate. Y ese rescate podía arruinar familias o hacerte rico. Esto cambiaba completamente la dinámica. No se trataba solo de luchar, sino de elegir bien a tu presa. Un noble importante era un premio mayor. Un caballero pobre apenas valía el esfuerzo. Regla 2. Honor y reputación. En el mundo medieval, tu reputación lo era todo. Un caballero que mataba innecesariamente, o que rompía las normas no escritas, podía ser excluido. Y en una sociedad donde todo dependía de la nobleza, eso era prácticamente una muerte social. Regla 3. Armas y equipo. Con el tiempo, los torneos evolucionaron. Las armas se modificaron. Las lanzas se diseñaban para romperse al impactar. Las espadas se embotaban. Pero no te equivoques. Seguían siendo peligrosas. Muy peligrosas. 3. La justa. El espectáculo definitivo. Con los siglos, el caos de las melees dio paso a algo más organizado, más espectacular, más teatral. La justa. 2 caballeros, 2 caballos, una pista recta y una sola misión: derribar al oponente con una lanza. ¿Cómo funcionaba? Los caballeros se colocaban en extremos opuestos. Una barrera central los separaba. Y cuando se daba la señal, cargaban a toda velocidad. El objetivo era golpear con la lanza y romperla contra el oponente. Si lograbas derribarlo, la victoria era tuya. 4. Los peligros reales. Ahora viene la parte que casi nunca te cuentan. Los torneos no eran seguros, ni siquiera cerca de serlo. Una lanza a toda velocidad podía atravesar armaduras. Sí, incluso armaduras. Si el ángulo era incorrecto, o la protección fallaba, el resultado era mortal. Las astillas de madera eran un peligro constante. Podían atravesar viseras, ojos, cuellos. Ser derribado no era solo perder. Era caer desde un caballo en movimiento, con una armadura pesada, y a veces, ser pisoteado. Las armaduras completas podían superar los 25 kilos. En pleno combate, el calor era insoportable. Algunos caballeros morían sin ser heridos, simplemente por agotamiento.
5. Cuando los reyes intentaron prohibirlos. Los torneos eran tan peligrosos y tan caóticos que incluso los reyes comenzaron a preocuparse. En varias ocasiones, monarcas europeos intentaron prohibirlos. ¿Por qué? Porque los caballeros morían, y los caballeros eran la élite militar. Perderlos en juegos era un lujo que muchos reinos no podían permitirse. La Iglesia también intervino. La Iglesia los consideraba peligrosos, violentos y moralmente cuestionables. En algunos casos, se negaba entierro cristiano a quienes morían en torneos. Pero había algo más, algo que hacía imposible detenerlos. El dinero, eventos masivos. Los torneos atraían multitudes, mercaderes, artesanos, nobles. Eran como festivales medievales. Los ganadores obtenían oro, equipamiento, caballos y lo más importante, fama. Y también el favor de una dama. Porque los torneos no eran solo combate. Eran espectáculo, romance y propaganda. 7. Más que combate, política y poder. Los torneos también eran herramientas políticas. Los nobles demostraban su poder. Los reyes reforzaban alianzas. Y los caballeros construían su legado, identidad y propaganda. Los escudos, los colores, los estandartes, todo tenía un significado. Todo comunicaba estatus, linaje, ambición. 8. Muerte real, cuando todo sale mal. Y aún así, a pesar de las reglas, de la organización, del espectáculo, la muerte siempre estaba presente. Hubo torneos que terminaron en tragedia, caballeros aplastados, atravesados, desfigurados, incluso reyes, murieron en estos eventos, porque en el fondo, un torneo medieval era una contradicción, un espectáculo elegante, construido sobre la violencia. 9. La evolución, del caos al espectáculo controlado. Con el tiempo, los torneos cambiaron. Se volvieron más seguros, más estructurados, más teatrales. Se diseñaron armaduras específicas para justas, más pesadas, más rígidas, pensadas para absorber impactos. Se limitaron las zonas de combate, se establecieron jueces, se controlaron las armas. Poco a poco, los torneos dejaron de ser guerra y se convirtieron en deporte. 10. ¿Por qué nos siguen fascinando? Porque representan algo muy humano. El deseo de gloria, el riesgo, el honor. Eran brutales, peligrosos, a veces absurdos, pero también eran espectaculares. Los torneos medievales no eran cuentos de hadas. Eran arenas donde se mezclaban riqueza, poder y muerte, donde cada carga podía convertirte en leyenda o en cadáver. Y ahora que sabes cómo funcionaban realmente, la próxima vez que veas una justa en una película, recuerda esto: no era un juego, era supervivencia. Si te gustan este tipo de historias reales de la Edad Media, suscríbete al canal, porque aquí, la historia no es aburrida, es brutal.